a seguir viendo la parte de la mecánica donde nos habíamos quedado. Habíamos visto la relación estática del pulmón y la curva de distensibilidad estática. Y habíamos dicho que la forma de medir las presiones en... Un momento, vamos a poner esto... Bueno... ¿Ahora qué pasa? ¿Se ha quedado bloqueado? Un segundo. Bien. Habíamos visto que si uno quiere medir las relaciones presión-volumen o las relaciones estáticas del pulmón o incluso las dinámicas, la relación que nosotros tenemos que estudiar es la presión que correspondería a la presión transtorácica, que correspondería a la presión en la boca o la presión barométrica menos la presión pleural. Este término, de hecho, lo podemos ver exactamente igual desde la caja torácica o desde el pulmón, y es el que define la situación global en cuanto a presiones. Bien, pues este término también lo podríamos descomponer en presión en la boca menos presión en el alveolo, como un término, más presión en el alveolo menos presión pleural. Y habíamos dicho que este término nos permite, este segundo término, ver la relación estática, que quiere decir la relación presión-volumen o, si lo queréis ver mejor, volumen-presión cuando no hay flujo. Cuando no hay flujo, quiere decir que la presión en la boca y la presión en el alveolo son la misma. Y este término de la presión sería la relación dinámica y estaría relacionada con el flujo. Y su relación estaría en relación con diferencia de presión partido por resistencia. ¿Vale? De manera que aquí tenemos que en ambos casos lo interesante es, por un lado, poder medir la presión pleural si queremos medir realmente al sujeto. Esto no se hace constantemente porque se hace una aproximación diferente, pero si uno quiere medir de verdad la relación dinámica y la estática de presión-volumen o flujo-presión, lo íbamos a tener midiendo la presión pleural del sujeto. La presión pleural no se puede medir y lo que medimos es la presión esofágica. Tampoco es una prueba que se haga muy habitualmente, ¿vale? Simplemente uno mide otra serie de curvas que nos permiten ver lo mismo de otra manera y asumir que la presión pleural es otra que no calculamos, ¿vale? Sí, cuando uno quiere hacer medidas expresas de cuál es la distensibilidad, y en algunos pacientes, que sí es importante, sí se les hace la medida con el catéter esofágico. ¿Estamos? Normalmente lo que se hace es esa misma ecuación que hemos dicho, presión transtorácica igual a presión en la boca menos presión en el alveolo más presión en el alveolo menos presión pleural, la podemos ver siempre que tengamos flujo cero
en que la presión en la boca y la presión en el alveolo son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual nos queda solo el término estático de la ecuación y podemos relacionar la diferencia de presión en el alveolo, que en este caso, ¿cuál sería? La barométrica, ¿vale? Y la pleural, y podemos ver la relación que hay, esa diferencia de presión con el volumen. La presión barométrica, ¿cuánto mide? Y por convenio, como nosotros vamos a 760, no, la que haya. Sí, porque el problema es que la presión barométrica aquí en Madrid es diferente de la presión barométrica a nivel del mar. Pero la que haya, y nos da igual cuál sea, la que haya, nosotros la vamos a considerar como cero. Y por eso, cuando veáis las gráficas, cero quiere decir presión barométrica. La presión intrapleural cero querría decir que está el pulmón pinchado, ¿vale? Y si os fijáis, el volumen que tendrá el pulmón, precisamente cuando tenemos un neumotórax, será muy pequeño, ¿vale? La presión pleural normal, aproximadamente media, viene a ser unos -5, -7 centímetros de agua, que quiere decir, ¿es negativa o es positiva? ¿Por qué es negativa? Si yo tuviese una presión positiva, ¿cómo sería el volumen? Si yo hago presión desde fuera del pulmón, lo aplasto, ¿vale? De manera que precisamente la expansión se consigue haciendo la presión negativa, ¿vale? De manera que eso sería la presión pleural aproximadamente de -5, la promedio. Si bien es cierto que el efecto gravitatorio haría que no en todo el pulmón está la misma presión. La presión pleural en la parte superior del pulmón, ¿cómo sería? ¿Más negativa o menos negativa? Más negativa, de manera que la porción superior del pulmón estaría pues en esta zona, el vértice, y la presión y la parte inferior del pulmón pues estaría en esta zona, la base. Básicamente, ¿vale? Como es un triángulo, no es exactamente el punto medio, el promedio. ¿Estamos? Estos son, la base y el vértice es un poco a ojo. Simplemente lo podemos ver como que no todos tienen la misma presión pleural, pero sí que todos cambian la misma presión durante la respiración. De manera que si yo ahora cambio la presión promedio, porque hago una inspiración, ¿qué le pasará a la presión pleural promedio? ¿Se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda? Votos a favor de a la derecha. Votos a favor de a la izquierda. Bien, no ha habido muchas respuestas, pero todas acertadas. La pregunta es, si yo tengo esta presión promedio, en esta presión, ¿este volumen cuánto es? ¿Cuál es el volumen cuando yo tengo la presión pleural -5, que quiere decir la presión en la boca 0? ¿Cómo se llama ese volumen? Si yo estoy en reposo, capacidad residual funcional, sí señor. Si yo bajo la presión y expulso todo el aire que puedo, estaría en el volumen residual, que estaría más o menos por aquí. Esto sería el volumen residual. Sería el punto medio de estos dos, ¿vale? De aquí. Y si yo aplasto el pulmón, tendría el volumen pulmonar mínimo, que es el que tiene el volumen aplastado, ¿vale? A ver, no, de hecho, nosotros quietos, que me he confundido. En esta gráfica, aquí, esta parte inferior sí sería el volumen residual, que es lo que yo puedo hacer aplastando y haciendo presión, incluso positiva, en la pleura.
¿Vale? Lo tenemos así. Y este punto de aquí arriba sería, ¿cómo se llamaría? Capacidad pulmonar total. Y la diferencia entre la capacidad pulmonar total y el volumen residual, capacidad vital. Muy bien. Y sería lo que podemos mover. ¿Vale? Si yo quito la caja torácica, sí es cierto que el volumen pulmonar todavía desciende más y es lo que sería el volumen pulmonar mínimo. ¿Vale? Bien. Bueno, ahí nos hemos movido. Entonces, tenemos claro que nosotros vamos a estar oscilando y nos vamos a estar refiriendo siempre a la presión media, pero cada parte del pulmón estará fluctuando sobre su propia presión pleural. ¿Estamos de acuerdo? Y no es lo mismo en bipedestación que tumbado, ni sobre el lado izquierdo, ni sobre el lado derecho, ni en decúbito prono o en decúbito supino. ¿Vale? Porque en cada caso, la parte que esté más declive, o sea, más cerca de la tierra, estará en una presión pleural menos negativa. Y la parte que esté más alta, más elevada, estará en una presión pleural más negativa por el hecho del propio peso del pulmón. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si yo estoy en bipedestación, los vértices tienen una presión pleural más negativa, las bases tienen una presión pleural menos negativa que el promedio. ¿De acuerdo? Si yo me tumbo boca arriba, o sea, en decúbito supino, la porción anterior es la que tendrá una presión pleural menor y la porción posterior tendrá una presión pleural mayor, menos negativa. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos comprendido, ¿verdad? Bien, sin embargo, una vez que eso es el conjunto del pulmón, si yo hago cualquier modificación en la presión, se transmite por igual a todos ellos. De manera que el cambio que yo haga en la presión pleural, ahora sí que afecta tanto al vértice como a la base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos comprendido? Eso es importante, para tener claramente la idea de qué es lo que está pasando. Que es, si yo ahora modifico la relación de presiones, pasa igual que con la presión a nivel del árbol circulatorio. A nivel del árbol circulatorio, la presión de perfusión era común, porque era la diferencia arteriovenosa, pero la de cada uno, además hay que añadirle la gravitatoria. ¿Vale? La que está variando es la misma para todos, básicamente. Y aquí pasa igual. De manera que los alveolos promedio oscilarían sobre este nivel, mientras que los alveolos de la base estarían oscilando sobre este nivel y los del vértice sobre este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Aunque luego lo vamos a ver, porque lo veremos en la gráfica, de acuerdo con esta gráfica, con el mismo cambio de presión, ¿quién ventilará más? ¿La base o el vértice? La base. ¿Quién es más distensible, la base o el vértice? La base. ¿Quién está más distendido? El vértice. ¿Nos damos cuenta? Esto nos está indicando, en situación basal, el vértice está más distendido que la base. Los alveolos de la base están más aplastados que los del vértice. Sin embargo, cuando tú los ventilas, ahora la distensibilidad de los del vértice es menor y por tanto su cambio de volumen es menor. La distensibilidad de los de la base es mayor y su cambio de volumen con el mismo cambio de presión es mayor. ¿Lo hemos comprendido? Bien. Pues entonces, ahora nosotros podemos estudiar esta curva bien con el pulmón aislado, bien con el individuo entero metiéndole un catéter en el esófago o de forma indirecta, como veamos luego, simplemente, a ver un momento, bueno, aquí está simplemente la curva de insuflación y desuflación, como habíamos visto también anteriormente, y esta es la forma de medirlo, que es la curva de presión-relajación. La curva de presión-relajación, lo que se hace es que se pide al sujeto que realice un movimiento respiratorio, en ese momento se le cierra la boquilla y se le pide al individuo que se relaje. Y se registran las presiones en la boca y el volumen del sujeto, porque normalmente se le mete en una cámara que está estanca
y se mide por pletismografía el cambio de volumen que ha experimentado. Ya lo veréis cuando lleguéis al hospital. También en algún vídeo que os pondremos para que lo podáis ver. Y aquí tenéis cuál es la curva que se va obteniendo si uno va realizando inspiraciones o expiraciones. Y esta es la curva de presión-relajación, que se obtiene, por ejemplo, este punto, pidiéndole al sujeto que inspire. Inspira hasta aquí, se relaja, se le cierra la boquilla, se relaja y se mide la presión. Se mide la presión y aquí pone más 10. ¿Qué ha pasado? ¿Porque se ha hecho positiva para que salga al aire? ¿O porque la estamos midiendo en la boca? Porque la estamos midiendo en la boca. ¿Vale? Si yo inflo el globo, que tenemos ahí el modelo, tengo aquí el modelo. Si yo inflo el globo, me da igual poner presión positiva en la boca que presión negativa en la pleura. ¿Vale? Esto, en condiciones normales, si aquí quisiésemos ver la presión pleural aquí sería menos 5, por ejemplo, que es cuando la presión en la boca es igual a 0, y la presión pleural hacia aquí sería menos 15, menos 25, y así sucesivamente, que sería la presión negativa que yo tendría que hacer en la pleura, que sería la misma que la que yo tengo que hacer en la boca, positiva. ¿Os dais cuenta? Yo puedo ver este fenómeno sin necesidad de medirlo de todas maneras, de forma indirecta. No es exactamente porque intervienen otros elementos, pero de forma indirecta yo podría verlo de esta manera. ¿Vale? En realidad, si yo hago el experimento como lo he hecho, la presión aquí no sería menos 15, porque si yo cierro la boquilla y relajo al sujeto, la presión en la pleura sí se hace positiva. ¿Vale? Dime. ¿Cómo? Sí, claro. O sea, tú aspiras, si el pulmón está perforado, tiene un agujerito, ahora depende que sangre, que no sangre, que se inflame, no se inflame, etcétera, etcétera, y lo que tú aspiras, parte del aspirado a lo mejor está aspirando aire, sí, puede ser. De todas maneras, en ese caso, si tiene pinchada la pleura visceral, lo que hay que hacer es intervenirle quirúrgicamente. ¿Estamos? Si no, se le ha quedado cerrada por el propio mecanismo, muchas veces, de los propios enfisemas y demás. Tienes un neumotórax espontáneo y el propio neumotórax se cierra como cualquier otra herida. ¿Vale? Y entonces sí aspiras y se infla. ¿Vale? Bien. Hemos comprendido cómo va, de manera que el valor que tenéis aquí es un valor confuso y lo veréis en diferentes gráficas, porque luego veréis otras gráficas que se hacen pidiéndole al sujeto que inspire, que se relaje, que expire y ponen presión pleural y que haga un esfuerzo expiratorio o haga un esfuerzo inspiratorio, y si aquí ponen presión pleural veréis unos valores que a veces no os encajan, pero si lo veis sobre el modelo veréis que sí es lo que corresponde. ¿Estamos? De manera que yo, para mantener este volumen con la boca abierta, sí tendría que tener una presión pleural de menos 15. Pero si yo cierro y relajo, ahora la presión pleural la estoy aplastando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos visto o no? Y podría pasar a más 5. ¿Lo hemos comprendido? Sí, fijaros. Yo tengo una presión pleural de menos 15. Si inspiro con la glotis abierta para conseguir este volumen, calculemos que está en más 10 de presión en la boca. En realidad tendría que añadirle 10 negativos en la pleura. Menos 15. ¿Vale? Pero ahora, si yo cierro la boquilla y relajo al individuo, en realidad es como si le hubiese añadido 10 centímetros a la presión pleural, porque es como si yo lo estoy inflando así. Si yo lo inflo así, la presión pleural aumenta o disminuye.
aumenta. Aumenta esos mismos 10 centímetros de agua. ¿Estamos? De manera que en vez de aquí menos 5, aquí sería más 5, en vez de menos 15. ¿Lo hemos comprendido? Quiero decir que depende, cuando veáis las gráficas de los libros, depende cómo sea el experimento, así vais a ver unos resultados aquí abajo diferentes y a veces eso os puede confundir. Simplemente tener en cuenta cómo se ha hecho el protocolo para ver que los datos que hay abajo en la gráfica son los que corresponden. Y os digo, simplemente si yo hago una inspiración de 10 centímetros de agua, si yo hago una inspiración de 10 centímetros de agua de presión pleural, para conseguirla con la glotis abierta, ¿cómo tiene que ser la presión pleural? Si era menos 5 y ahora quiero hacer una inspiración que tiene una presión pleural, una diferencia de 10 centímetros de agua, ¿cuánto tiene que valer la presión pleural? Menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Pero imaginaros que esa misma la hago soplando en la boca con el individuo relajado. Tenía al individuo con menos 5 de presión pleural y ahora la hago soplando 10 centímetros de agua en la boca. ¿Qué presión pleural le queda al sujeto? 5 positivos porque se la he aumentado. ¿Estamos? Que es lo mismo que si el sujeto inspira, le cierro la boquilla y se relaja. Es lo mismo que si yo se los hubiese introducido. ¿Lo hemos comprendido? Bien, esta curva ya sé que genera siempre dificultades. Bueno, la veremos con un poco más de detenimiento en el seminario mañana para que la hayáis repensado y demás. En esta misma curva, que es esta, podríamos medirla para el pulmón solo, que sería esta azul. En realidad nosotros en clínica la única que hacemos es la roja. ¿Vale? Se podría calcular para el pulmón solo si medimos la presión intrapleural, es así, midiendo la presión intrapleural en el esófago, y entonces aquí sería la presión intrapleural, y entonces sí tendríamos esa situación, ¿vale? Y la otra se extrapolaría por diferencia, que corresponde a la pared torácica, ¿vale? Esto que viene aquí simplemente es mejor en esta gráfica, que ya la hemos comentado varias veces, que corresponde a qué sucede con la distensibilidad y los volúmenes y las presiones. Esta, que es, si yo tengo una disminución de la distensibilidad o una disminución de la complianza, ¿qué es lo que le va a pasar al sujeto? Que tiene una capacidad residual funcional inferior y además su pendiente de relación presión-volumen es mucho más baja, con lo cual le va a costar mucho mover el aire. Perdón, mover la caja torácica con el pulmón. Eso es lo que se produce cuando uno tiene fibrosis, cicatrices en el intersticio, edema, líquido alveolar, o está uno con problemas en el surfactante. Y al revés, si nosotros aumentamos la distensibilidad, lo que tenemos es un pulmón que tiene una capacidad residual funcional más elevada y su cambio de presión para cambiar el volumen es mucho más pequeño. Pero ahora a este sujeto, básicamente lo que le va a costar es echar el aire, no cogerlo, pero sí echarlo. Porque mientras que al sujeto de la fibrosis pulmonar echar el aire se lo echan sus propias fibras elásticas, al sujeto que no tiene que tiene mucha distensibilidad, lo que le pasa es que no tiene fuerzas de retracción que expulsen el aire en la expiración. Y tiene que hacer la expiración forzada. ¿Vale? Lo veremos un poquito más adelante cuando veamos la dinámica. Ahora vamos a ver las causas que modifican esta distensibilidad estática.
La distensibilidad estática se modifica por diversos parámetros, que son la fuerza de retracción elástica del pulmón, que corresponde a la disposición de las fibras elásticas, y a la tensión superficial. En eso influye el tamaño del pulmón, de manera que los pulmones pequeños son menos distensibles que los pulmones grandes. ¿Vale? Influye la composición de fibras del propio pulmón y influye la estructura en panal de abejas que tiene, de manera que es una estructura como de espuma, como si fuese un estén, los cacharrillos que se ponen ahora para dejar permeables las arterias y las venas, que es una estructura en panal de abeja, que es una estructura que permite precisamente moverse mucho. Bien, y luego depende de la tensión superficial que tenga el alveolo. La tensión superficial, que la habíamos visto también el otro día, si fuese agua, sería un elemento totalmente inestable, como le pasa a cuando nosotros intentamos hacer burbujas de agua, de aire en el baño. ¿Qué es lo que hacemos para conseguir que la tensión superficial disminuya? También podríamos hacer otra cosa, que es inflarlo con agua. Inflar el pulmón con agua. Si respirásemos agua, ¿se requeriría más o menos presión para inflar el pulmón? ¿Todo el mundo a favor de menos presión? A ver, si yo inflo el pulmón con agua, votos a favor de que se requiere menos presión para inflarlo. Votos a favor de que se requiere más. Votos a favor de no sé, no contesto. O sea, estáis casi igualados los no sé y los que han acertado. Claro, vamos a ver, si yo tengo tensión superficial, una de las formas de comprobar cuál es el efecto de la tensión superficial sobre el pulmón es que yo cojo un pulmón aislado y ahora le hago la curva de distensibilidad inflándolo con solución salina. Y veo que justo, fíjate, la curva de distensibilidad es más distensible o menos distensible que con aire. Mucho más distensible. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo la tensión superficial. Sigo teniendo las fibras elásticas, sigo teniendo el tamaño, sigo teniendo la estructura, de manera que sigue manteniendo una distensibilidad, pero le he quitado el componente de tensión superficial. Eso no quiere decir que sea más fácil inflar un pulmón con agua que con aire. Estáticamente sí, pero lo que es más complicado es la dinámica. O sea, ya os he dicho que el pulmón se infla y se desinfla siempre cambiando el flujo. Con lo cual, claro, la presión necesaria para adquirir un volumen en el pulmón es mucho menor, pero la presión necesaria para mover el agua es mucho mayor que la presión, ¿estamos?, para mover el aire. ¿Estamos de acuerdo? La ecuación tenía dos componentes. El componente dinámico, que es presión en la boca menos presión en el alveolo. Evidentemente, para conseguir flujo de agua necesito un cambio de presión mayor que para conseguir flujo de aire. Y otro que era el componente estático, que es el que vemos aquí. Aquí lo vemos siempre sin flujo. Y ese sí es cierto que la relación presión-volumen para la solución salina tiene una distensibilidad mucho mayor que para el aire, porque precisamente se ha quitado ese efecto. Por otra parte, fijaros que cuando lo inflo con solución salina, además desaparece la histéresis. El hecho de que durante la inspiración lleva una curva de distensibilidad diferente de durante la expiración. ¿Vale? Y eso se debe precisamente a que hemos anulado el efecto del surfactante sobre la superficie. Porque ya no tenemos superficie con surfactante. Ya tenemos solo solución salina. ¿Vale? El surfactante es esta molécula, que es un fosfolípido, 95% fosfolípido, 5% proteínas, y como hemos visto, se orienta en la superficie disminuyendo la tensión superficial.
Esta es la forma de medir la tensión superficial. Os lo dejo ahí. El detergente y la solución, el extracto de pulmón. La diferencia que hay entre el extracto de pulmón y el detergente precisamente se debe al surfactante. Y vamos a ver en este esquema el efecto del surfactante que os comentaba el otro día, que es, ¿en qué participa el surfactante? Participa, por un lado, en disminuir la tensión superficial, pero además en conseguir la estabilidad de los alvéolos. ¿Por qué? Porque es el que permite que alvéolos con diferente radio puedan tener la misma presión en el interior, porque lo que tienen es diferente tensión en la pared. Aquí lo tenéis en la ley de Laplace, y es que la única forma de tener la misma presión es que el cambio en la tensión se produzca en la misma proporción o la mitad que el radio. ¿Vale? ¿Estamos? De manera que esto hace que si los alvéolos pequeños tienen mayor o menor concentración de surfactante. A ver, los alvéolos pequeños tendrán mayor o menor concentración de surfactante. Votos a favor de mayor. Bien, eso es. ¿Vale? Quiere decir, como la cantidad de producción es similar, la concentración cuando tengo el alvéolo pequeño es mayor que cuando tengo el alvéolo grande. Con lo cual la tensión superficial en el alvéolo que tiene más radio también será mayor. La tensión superficial en el alvéolo que tiene menor radio también será menor. Y eso hace que alvéolos con diferentes radios puedan estar en equilibrio con la misma presión en el interior y comunicados entre sí sin que uno se vacíe y otro se llene. ¿Y eso por qué es importante? Porque las personas que tienen problemas con el surfactante no les pasa eso. Entonces, ¿quiénes son los que tienen problemas con el surfactante? Los niños recién nacidos prematuros, que todavía no lo han sintetizado adecuadamente, y algunas personas adultas que tienen patologías, como el síndrome del distrés respiratorio del adulto, en el cual pierden el surfactante. Si pierdes el surfactante, ¿qué es lo que te pasa? Te aumenta la tensión superficial por un lado, de manera que tu distensibilidad es mucho peor. ¿Cómo se notará, por ejemplo, en un niño pequeño que no tiene surfactante? Pues fijaros, cuando respira, se ve cómo se le hunde la carne en las costillas. Hace ¡guau! ¡Guau! Es el tiraje, se llama, ¿sí? Eso es lo diagnosticas inmediatamente. Está claro que ese sujeto tiene problemas respiratorios. Puede ser que tenga una dificultad de resistencia, o si no tiene dificultad de resistencia es porque tiene un pulmón con una fuerza de retracción elástica muy importante. En los adultos igual. Por otra parte, si tiene poco surfactante, además de tener una mala distensibilidad, ¿qué le va a pasar con los alvéolos grandes y pequeños? Los pequeños se van a explotar en los grandes y va haciendo lo que se llama un enfisema bulloso. Va aumentando un alvéolo, se explota y hace una bulla, que es como un pelotón de alvéolo. ¿Vale? Y luego uno lo ve, porque en realidad ve como imágenes negras en la radiografía, grandes, que son bullas, son alvéolos gordísimos. Y esos alvéolos muchas veces se explotan en la pleura y es lo que hacen el enfisema, que además hace un neumotórax por un alvéolo que se ha explotado. ¿Vale? Bien. La otra cosa que sucede es que si disminuye la tensión superficial, ¿qué le va a pasar al agua que circula por aquí, por los capilares? Pues que tiene mayor facilidad para extravasarse, porque al disminuir la tensión superficial también se consigue que la pared del alvéolo esté más seca. Es lo mismo que hacemos nosotros. Ahora mismo veréis que muchos productos de limpieza llevan, si lo miráis, elementos que bajan la tensión superficial. Son, por ejemplo, todos los que hacen que en el fregaplatos, si tú no echas de eso, se te quedan todas las copas con las gotas luego pegadas, que se ha secado y la sal se ha precipitado en gotas. Mientras que si echas un elemento que baja la tensión superficial, escurre. ¿Vale? ¿Estamos?
Bien, pues todos esos son los efectos del surfactante. Y participa además, esto es lo mismo, participa además en el efecto de histéresis que habíamos visto anteriormente, porque en la movilización durante la inflación y la desuflación se moviliza más rápido el agua que el surfactante, como habíamos comentado el último día. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no os acordáis? Sí, bien. Aquí tenéis un esquema de qué pasaría con la presión pleural en el vértice o en la base, visto en forma de esquema, lo que hemos razonado al principio de la clase. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que los alveolos del vértice estén moviéndose en esta fase, mientras que los alveolos de la base se estarían moviendo en esa fase? Y tendrían mayor distensibilidad los de la base que los del vértice. Si respiramos cerca de la capacidad pulmonar total, prácticamente solo ventilan los alveolos de la base. Y además tenemos mala distensibilidad. Si respiramos cerca del volumen residual, entonces es al revés. Ventilan más los alveolos del vértice que los de la base porque ya están completamente aplastados. ¿Lo veis? ¿Eso qué interés tiene? Tiene un interés solamente transitorio, pero en algunos casos sí puede ser importante si uno está en una situación comprometida con algún paciente en el cual uno sospecha que tiene un déficit de ventilación-perfusión y quiere que se le perfunda mejor las partes que mejor se ventilan. Y entonces se le modifica la postura y su situación, se le hace respirar más cerca del volumen residual o no, dependiendo de que queramos que se ventile o se deje de ventilar el vértice o la base. ¿Estamos? Bien. Y es la explicación de por qué habíamos dicho muchas veces hasta ahora que ¿quién se ventila mejor, la base o el vértice en condiciones normales? ¿En cualquier posición del cuerpo? No, en bipedestación, sí señor. ¿Vale? ¿Quién se perfunde más? La base. También, lo habíamos visto cuando estudiamos la perfusión. ¿Y quién se ventila más que se perfunde? El vértice. ¿Y quién se perfunde más que se ventila? Bien, muy bien. Entonces veo que esto ya está dominado. Y la parte estática, yo creo que la vamos a dejar aquí. Yo creo que ya hemos dado un paseo bastante gordo sobre la relación estática de presión-volumen en el pulmón, más de lo que a alguno le gustaría probablemente. Y ahora vamos a ver la parte dinámica. La parte dinámica de la ecuación, si os acordáis, teníamos que la presión transtorácica era igual presión en la boca menos presión en el alveolo más presión alveolo menos presión pleural. Entonces nos encontramos con una situación que es esta parte de la ecuación es la que se relaciona con el flujo. Pero igual que nosotros podemos independizar, o mejor dicho, a diferencia de que nosotros podemos independizar la parte estática, relación volumen-presión, haciendo que el flujo sea cero, es imposible diferenciar la parte dinámica de la estática, porque si nosotros queremos tener flujo, a la vez está cambiando el volumen. ¿Lo hemos entendido? Lo repito, ¿qué es? Si yo tengo esta relación, está claro, pero mi problema es que la presión transtorácica tenía dos componentes, uno que se invierte en flujo y otro que corresponde a la estática. Y mientras que yo la estática la puedo independizar porque le digo al sujeto que no tenga flujo, bien porque le cierro la boquilla o bien porque le mantengo en un determinado volumen, y entonces yo puedo estudiar la relación estática entre el volumen y la presión. Pero lo que no puedo hacer es tener flujo sin cambio del volumen. ¿Estamos? Con lo cual, no puedo estudiar la parte dinámica sin conocer la estática previamente. O sea, la dinámica se va a mover sobre la estática diferenciándose de ella. ¿Lo hemos comprendido? Ahora lo veremos cuando pasemos. Los elementos que tenemos que ver aquí
son los mismos que habíamos visto, si os fijáis, en circulatorio. Flujo, resistencia, trabajo y los elementos que modifican la resistencia o lo que se llama, aquí es el volumen de cierre, que sería equivalente a la presión crítica de cierre que habíamos visto en el árbol arterial sistémico. De manera que la dinámica se basaría en esta serie de curvas. Aquí lo vemos mejor. Ay, estoy fatal. Bueno, vamos a ver si terminamos. Esta es la forma de medir las diferentes cosas. Nosotros podemos medir hoy día, los aparatos miden flujo, ¿vale? Y normalmente el volumen lo calculan integrando el flujo. Los aparatos antiguos medían volumen y el flujo lo calculaban derivando el volumen. ¿Vale? Cualquiera de las dos cosas es válida. Aquí veréis estas gráficas. Estas gráficas, la inspiración y la expiración la tienen del revés, simplemente porque el flujo expiratorio, como hemos dicho que la expiración era la parte que considerábamos positiva, para que salga el flujo expiratorio como positivo medido en estas condiciones, pues tenemos esa situación. Y han cambiado la gráfica con respecto a la que vosotros habéis visto en la espirometría, en la cual la inspiración iba para arriba, la expiración iba para abajo. Esto sería lo correspondiente al volumen corriente. Y este cambio de presión podríamos interpretarlo como una parte que correspondería a la presión pleural y otra parte que se separa de ella, que es en realidad la que correspondería al flujo. ¿Os dais cuenta? Por lo que habíamos visto antes, de manera que si yo tengo la presión transtorácica igual a la presión en la boca menos la presión pleural, o lo que es lo mismo, la presión en la boca menos la presión en el alveolo más la presión en el alveolo menos la presión pleural, ahora resulta que para calcular este factor le tengo que restar lo que corresponda a la presión pleural menos la presión estática. O sea, esto sería la curva teórica estática y eso sería lo que se diferenciaría de ella. ¿Lo hemos visto? Bien, pues aquí lo tenéis. La presión alveolar entonces sería esa diferencia. Esta diferencia que tenemos en cada uno de los casos. ¿Vale? Sí, aquí en esta vertical. ¿Y qué nos encontramos? Varias cosas que son de perogrullo. ¿Qué es? La presión alveolar durante la inspiración, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que la atmosférica? Entra el aire y entonces la presión alveolar, ¿qué es? ¿Mayor o menor? Votos a favor de mayor. Votos a favor de menor. Bien, no habéis picado. El aire no entra si no se le empuja. Y le empujan desde fuera. Y desde fuera la presión es fija, que es la barométrica. Y la única forma que tiene de entrar es que la presión de dentro sea menor. ¿Vale? De manera que siempre que la presión alveolar sea menor que la atmosférica y no haya una resistencia infinito, quiere decir que no esté cerrado la vía aérea, entonces tendremos un flujo inspiratorio. Si la presión alveolar es mayor que la atmosférica y no existe ninguna resistencia infinita, quiere decir no está cerrada la vía aérea, tendremos un flujo expiratorio. Y siempre que la presión alveolar sea igual a la atmosférica, ¿qué le pasará? Que ni entra ni sale. Con lo cual, ¿cuándo es mayor
más baja la presión alveolar? ¿Al comienzo, al final de la expiración? A ver, la presión alveolar, ¿cuándo es menor? ¿Al comienzo o al final de la expiración o en medio? A ver, al comienzo de la expiración, ¿cuánto vale? Al comienzo de la expiración con E, ¿cuánto vale la presión alveolar? 0, ¿no? Y al comienzo de la inspiración, ¿cuánto vale la presión alveolar? 0 también. Lo acabamos de decir hace un momento, porque si no, no sería el comienzo. Hemos dicho, si tú pasas de inspiración a expiración, es porque la presión alveolar ha pasado por 0. ¿Estamos? Y es que enseguida os vais a pensar en la magia, y no. Aquí el problema que tiene es, si yo tengo que mientras esté la presión alveolar negativa, entrará el aire, y será más negativa cuando mayor sea el flujo. ¿Tú el mayor flujo de aire lo tienes al comienzo de la expiración? No, normalmente el mayor flujo de aire no es... No respiramos así, normalmente. Eso es lo que se llamaría un hipo, ¿no? ¿Estamos? El mayor flujo de aire lo tienes en una porción intermedia. Y luego vuelve a disminuir, y luego ya sale, aumenta y vuelve a disminuir. No es exactamente sinusoidal. Esto es las gráficas que yo os digo que están pintadas. Esto no es una gráfica real. Cuando esta gráfica se hace un sujeto, evidentemente esto es asimétrico. No es... El flujo sí tiene un sesgo inspiratorio y un sesgo expiratorio. ¿Vale? Pero aquí está pintada de forma sinusoidal. Y simplemente lo vemos esto mismo en esta gráfica, que son las mismas que hemos visto antes, y aquí puesto sobre la curva de distensibilidad, de manera que esto trasladado a las curvas de presión-volumen que habíamos visto antes, la línea roja correspondería a la relación presión-volumen estática para este volumen corriente, y las curvas azules serían el movimiento de inspiración y expiración. Si yo me voy a la curva que corresponde, que es esta de aquí, esta, los movimientos que yo haga serían en la inspiración por aquí, en la expiración por ahí, ¿vale? De manera que esto sería la inspiración y esto sería la expiración. Y la diferencia que hay, que estoy rayando ahora en negro, sería la presión, el cambio de presión que generaría flujo, y lo que estoy rayando ahora en verde sería el cambio de presión que generaría flujo de salida. El negro de flujo inspiratorio, el verde flujo de salida. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos y mañana nos vemos en el seminario.